Capítulo 9. Más actitudes de nuestro sumo sacerdote. Tal es el tema de los primeros 2 capítulos de Hebreos. Y en esto, el tercer capítulo abre, o mejor dicho, el gran tema continúa con la hermosa exhortación. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, habiendo presentado a Cristo en la carne, como Él fue hecho, en todo, semejante a los hijos de los hombres, en nuestro más cercano parentesco. Ahora nosotros pedimos considerar a Jesús en su fidelidad en esa posición. El primer Adán no fue fiel. El segundo Adán, el cual es fiel al que lo constituyó, como también Moisés es estimado digno, cuando tiene mayor honra de la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo de su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Seguidamente, he citado a Israel, quien salió de Egipto, y que no fue fiel y fracasó en entrar en el reposo de Dios, porque ellos no creyeron en Él. En esto está la exhortación para nosotros. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, confiando en Él, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. Nosotros entramos en el reposo del perdón y de todos nuestros pecados, a través de nuestra fe en Él, quien fue fiel en todo deber y bajo toda tentación de la vida. Nosotros también entramos en el descanso y moramos allí, siendo partícipes de su fidelidad, en lo cual y por lo cual seremos fieles a Él, quien nos constituyó. Pero, considerándolo como el sumo sacerdote de nuestra profesión, en su fidelidad, nosotros hemos de considerar siempre que, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Cuando no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, tenemos un sumo sacerdote que pudo ser tentado según nuestras debilidades,
No hay un solo punto en el cual una persona pueda ser tentada, que él no haya sido tentado y haya sentido la tentación tan real como cualquiera que pueda sentirla. Pero, aunque él fue en todo tentado, como nosotros lo somos, y sintió el poder de ella como cualquiera, con todo fue fiel, y a través de ella él pasó sin pecado. Y por la fe en él, en su fidelidad, toda alma puede encontrarse con la tentación y pasar a través de ella sin pecar. Esta es nuestra salvación, porque Él fue hecho carne semejante al hombre, y le convenía ser semejante a sus hermanos, en ser tentado en todo, como nosotros somos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Y esto no sólo para hacer reconciliación por el pueblo, sino también socorrer a los caídos que demandan la ayuda y asistir y liberar del sufrimiento a los que son tentados. Él es nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote, para socorrer a nosotros los caídos cuando somos tentados y guardarnos de caer bajo la tentación, y por tanto guardarnos de caer bajo el pecado. Él padeció en nuestras tentaciones, a fin de que no caigamos bajo las tentaciones, sino las venzamos y obtengamos la victoria sobre ellas, sin cometer pecado. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 4:14. Y viendo nosotros también que tenemos tal sumo sacerdote, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Además, en la presentación para nuestra consideración de nuestro sumo sacerdote en su fidelidad, está escrito: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidades. Hebreos 5, versículo 1 y 2. Y esto es el porqué, es que Él debía ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que se refiere a Dios, para llevar a muchos hijos a la gloria y llegar a ser el autor de nuestra salvación, y ser compasivo con las debilidades, para ser probado por la tentación, para ser hombre de tristezas y familiarizado con el dolor. Así, partícipe en todo, para ser conocido con la experiencia humana, a fin de que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. En otras palabras, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere,
y llegar a perfeccionarse por aflicciones. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Hebreos 5, versículos 4 al 10. Y esto fue hecho sin juramento, porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes. Pero éste, con el juramento del que le dijo: Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. De este modo, sobre todos los demás, por el juramento de Dios, Jesús fue hecho sacerdote. Por esta razón, y por lo tanto, tenemos tal sumo sacerdote. Además, y los otros llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Hebreos 7, 23 y 24. Por el juramento de Dios, Él fue hecho sacerdote para siempre. Él también es hecho sacerdote, según el poder de una vida indestructible. Hebreos 7, 16. Y por lo tanto, permanece para siempre. Y por cuanto Él permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y a causa de esto, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Y tenemos tal sumo sacerdote. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez, para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres,
pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hebreos 7, 26 al 28.